Alcanzando el conocimiento. Bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento. Nos da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida, y también darle la bienvenida al maestro Pablo Llanes Rizo, quien será el próximo secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. Gracias, maestro, por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias, Bertalicia, por la invitación y por la oportunidad de tener una conversación. Maestro, pues para nosotros es muy importante platicar contigo porque uno de los temas medulares de Alcanzando el Conocimiento pues es justo los temas de ciencia, tecnología, innovación, educación. Y bueno, pues ahora tú vas a encabezar esta secretaría. ¿Cómo ves las cosas? Se hicieron bastantes avances de cuando empezó el Instituto de Ciencia y Tecnología, después pasó a ser secretaría, avanzó en este sexenio muchísimo. ¿Cómo va tu plan de trabajo? ¿Qué es lo que tienes en la mira principalmente? Bueno, heredamos una plataforma magnífica para continuar profundizando los trabajos, tanto en materia de educación como de ciencia, tecnología e innovación. Venimos pues a construir sobre lo construido, a asumir que el desarrollo del pensamiento científico, incluidas las humanidades, por supuesto, el desarrollo tecnológico y la innovación son parte crucial del proyecto de transformación que encabeza Clara Brugada, la jefa de gobierno electa, y asumimos que necesitamos desarrollar el enorme potencial que tiene la Ciudad de México con las capacidades instaladas con las que ya cuenta en materia de investigación, ciencia, tecnología, desarrollo científico, tecnológico y del pensamiento y del conocimiento en general, porque pues el futuro tiene que ver con sociedades cada vez más educadas, cada vez más ilustradas, con mayor capacidad de producción científica, de producción tecnológica, de desarrollo de capacidades endógenas, porque tanto la nueva economía que se está configurando en el mundo como la transformación en la prestación de los servicios sociales tienen el conocimiento, la tecnología y la innovación un elemento central, indispensable, vertebral. Y por eso consideramos que esto es parte no solo de una política de desarrollo, sino de una política de bienestar. Partimos de la necesidad de combinar progreso tecnológico con progreso social para tener una mucho mejor sociedad, una mucho mejor ciudad. Digámoslo en estos términos. Educación, ciencia y tecnología son palancas del desarrollo, cimientos del bienestar, y deben ser cementos de la comunidad y herramientas para la igualdad. ¿Cómo lograr eso? Es una agenda ambiciosa porque ciertamente, la Ciudad de México tiene 8 millones, más de 8 millones. Casi 9. Casi 9 millones de habitantes, y en la zona metropolitana poco más de 21 millones de habitantes. ¿Cómo lograr hacer esa convergencia para tener menores problemas con el agua, la contaminación, en fin, la pobreza, la alimentación saludable, lo que en otros términos es el llamado wellness, ¿no? El bienestar? O sea, ¿cómo poder ocupar a la ciencia, la tecnología y la innovación para eso? Bueno, es que si no las ocupamos no lo vamos a lograr. Punto de partida, que me parece fundamental. Segundo, asumir que formamos parte de un ecosistema muy complejo en términos de educación, ciencia, tecnología e innovación, y el trabajo colaborativo, el trabajo en red, una división adecuada del trabajo científico y de investigación entre los muy diversos actores que participamos en este proceso es indispensable. Para ello, prontamente vamos a iniciar los trabajos para elaborar en conjunto con la comunidad científica, la comunidad educativa, de investigación y de innovación, pues el programa especial de ciencia, tecnología e innovación de la Ciudad de México, articulado con las iniciativas del gobierno federal, que serán a través de la nueva Secretaría de Ciencia y Tecnología, y agregando algo que me parece muy importante que ya mencionaste, la dimensión metropolitana.
Esencialmente, nosotros queremos una política de ciencia, tecnología e innovación para proponer las mejores soluciones a los problemas públicos de la ciudad. Y tenemos que identificarlos en un proceso deliberativo y colaborativo. Y una vez identificados con claridad cuáles son estos problemas públicos y cuáles son las iniciativas en las cuales debemos incidir de la mejor manera, pues convocar a todas aquellas fuerzas, capacidades institucionales, pensadores, académicos, investigadores, que puedan contribuir en este proceso, y ahí va a ser muy importante la dimensión metropolitana. El próximo gobierno va a ser un gobierno que va a insistir, y eso lo ha señalado reiteradamente la jefa de gobierno electa, Clara Brugada, en la dimensión metropolitana, porque muchos de los problemas públicos pues son problemas y problemáticas metropolitanas. El agua, es obvio, la movilidad, la seguridad, el manejo de residuos, la contaminación, la calidad del aire. Y además necesitamos encontrar, y eso ya ha sido planteado reiteradamente desde la campaña, nuevos mecanismos de coordinación y articulación metropolitana. Por eso pues es una gran noticia que Alejandro Encinas va a encabezar una secretaría que va a tener un énfasis muy claro en la problemática de carácter metropolitano. Entonces, ¿cómo también justamente cómo va tu programa de trabajo para articular, hacerlo todo transversal? Porque tendrá que ser transversal. Absolutamente. Y también, incluso con los estados circundantes, con el Estado de México, Puebla, Hidalgo, Morelos, Querétaro y Morelos. Sí, efectivamente. Pero déjame señalar que pues heredamos una muy buena experiencia de articulación de capacidades de investigación con la red ECOS. Y el propósito nuestro es continuar y consolidar esta red, que es un proceso en la cual se vinculan las instituciones públicas con las instituciones académicas. Y por otro lado, impulsar lo que ya se ha venido indicando en materia de polos de desarrollo científico y tecnológico. En particular, hemos señalado la importancia que puede llegar a tener la zona de Vallejo, Azcapotzalco, en generar un espacio de innovación y desarrollo tecnológico relevante. Ya tenemos el CEDIT, tenemos con el CINVESTAP, por cierto, el Centro de Estudios del Envejecimiento, y tenemos también con la UAM el Centro Articulador para la Autosuficiencia Alimentaria. Estas son 3 iniciativas ya en curso, más nuevas iniciativas que pondremos en marcha, y para articular también desarrollo tecnológico, innovación con transformación del perfil productivo y del tipo de desarrollo y crecimiento económico de la ciudad. Entonces, por su naturaleza, esta es un área transversal. Esta es un área que debe impactar en el conjunto de actividades públicas del gobierno de la ciudad. Tiene que ver con la salud, tiene que ver con la educación, tiene que ver con el acceso y la facilitación de servicios, tiene que ver con el gobierno abierto, con la generalización de los procesos de digitalización y de acceso a la información, sobre la base de reiterar el derecho humano a la ciencia y el derecho de acceso universal al conocimiento. En esa parte, maestro, en la parte de apropiación de la ciencia, bueno, de pronto habría que impulsar, ¿no? Porque todavía la sociedad no está todavía como, pues sí, la parte tecnológica, ¿no? Ven sus celulares y dicen, no, pues sí necesito tecnología, pero realmente todo lo que la ciencia y la tecnología les puede proveer, todavía ahí hay muchos mitos. Viene toda esta vorágine de la inteligencia artificial también, o sea, vienen también muchos cambios a nivel global, y bueno, ahí, ¿cómo integrar a los ciudadanos, a las ciudadanas? Bueno, la labor de divulgación científica nos parece fundamental, una socialización de la cultura científica, el desarrollo de la curiosidad por el aprendizaje, la utilización de los mejores mecanismos e instrumentos para desempeñarse en un mundo muy complejo.
Y aquí es donde tenemos que articular las políticas de educación con las políticas de ciencia y tecnología. Nosotros hemos postulado la necesidad de que nuestra política en materia educativa sea una educación para la vida, una educación para el trabajo o para los trabajos, porque ya es muy difícil pensar que alguien va a tener un solo trabajo a lo largo de su vida, una educación para la ciudadanía y una educación para la paz. En un mundo muy complejo, en el que hay que desarrollar muchísimas habilidades. A veces le dicen habilidades blandas. Yo digo, ¿cómo que blandas? Si son fundamentales. Sí. Quien no tenga esas habilidades no se va a poder desempeñar en un mundo global, interconectado, de cambio constante y con altos niveles de incertidumbre. Entonces necesitamos tener las mayores herramientas posibles, necesitamos desarrollar mucho más la comprensión lectora, el pensamiento lógico matemático, tenemos que superar lo que algunos llaman el anumerismo, que es el analfabetismo de los números. O sea, es interesante inclusive cómo en el mismo lenguaje cotidiano y muchos de los medios, por cierto, hay una ambigüedad en el manejo de las cifras muy impactante. Sí. Todo es alrededor, entre, más o menos, aproximadamente. Yo creo que necesitamos tener mucha mayor precisión y exactitud en el manejo de los datos, de los números, cerrar las brechas de género que hay ahora en un conjunto de disciplinas científicas, lo que se ha llamado como el modelo STEAM, que ya le agregaron la A, que me parece muy bien, de artes, pero sí efectivamente hay una brecha de género muy importante en ingeniería, ciencias, matemáticas, entre hombres y mujeres, pero crear una cultura de aprecio por el conocimiento, de curiosidad, de desarrollar lo que Edgar Morin ha llamado no solo aprender a aprender, sino aprender a desaprender. Porque en un mundo de cambio tan dinámico, tan intenso, tienes que tener una capacidad de adaptación constante, permanente, etcétera. Y para eso, pues se requieren desarrollar nuevos conocimientos, nuevas habilidades, nuevas capacidades para desenvolverse en un mundo que, por ejemplo, en lugar de pensar en una lógica de enseñar para competir, enseñar para colaborar. La parte enseñar para cooperar, ese es un elemento central. Y poner el aprendizaje en el centro. Y se trata de aprender para saber, no aprender para pasar un examen. Exacto. Se trata de tener el aprendizaje en el centro y desarrollar este placer, este gozo que significa conocer, aprender. Incluso hasta conocer una nueva palabra, o sea, conocer una nueva perspectiva. Porque aquí me parece fundamental asumir que el desarrollo de las capacidades socioemocionales y de estas habilidades es fundamental para los propios procesos de aprendizaje. A ver, dicho en una nuez, sin emoción no hay aprendizaje. Sí, ¿no? Sin emoción no hay esta capacidad de involucrarse, de apropiarse de las ideas, de buscar nuevos rumbos, nuevas perspectivas, etc. Entonces queremos una lógica muy creativa, muy colaborativa, muy participativa en materia de educación, ciencia y tecnología. Y esto, bueno, por ejemplo, en el área de educación, la SECTEI tiene un papel importante, pero todavía la educación básica pertenece a la Secretaría de Educación Pública. Entonces, correcto. ¿Ahí cómo se va a trabajar? Con una excelente colaboración y articulación. Tenemos una oportunidad política institucional muy relevante y esta pues la vamos a aprovechar. El gobierno de la ciudad y el gobierno federal trabajaremos de la mano con respecto a la educación básica y nosotros ofrecemos pues una perspectiva de complementación, ampliación y profundización de servicios y además pues una política destinada a abatir de manera muy seria todavía el rezago educativo que tenemos en varios aspectos. Por ejemplo, esto lo hemos venido señalando mucho, en educación inicial tenemos una cobertura muy baja.
pública, privada y comunitaria. Sí, sí, sí. Y Clara Brugada, nuestra jefa de gobierno electa, pues ha destacado mucho la relevancia de primera infancia. Inclusive va a poner en marcha un programa desde la cuna, asumiendo que los primeros 1000 días de la vida son fundamentales. Y en ese sentido requerimos elevar mucho la cobertura y atención en servicios de primera infancia. Nos gusta decirlo así, que la primera infancia no sea la primera desigualdad. Sí, sí, porque ahí en la primera infancia es donde se pueden resolver muchísimos problemas y contener muchísimas situaciones que después un niño no va a tener. Y desarrollar muchísimas capacidades Exacto. y habilidades. Exacto. Muchas que tienen que ver socioemocionales, cognitivas, lingüísticas, etcétera. Entonces, a educación inicial les vamos a dar mucha fuerza y a cerrar las brechas de desigualdad en otros ámbitos. Porque ya saben ustedes que detrás de un promedio se esconde una mentira. Entonces, claro, pues podemos tener el más alto grado de escolarización del país, pero si ya uno le escarba un poco, pues se encuentra que las familias de menores ingresos comparadas con las de mayores ingresos tienen diferencias muy importantes en escolarización, las poblaciones indígenas tienen mucho menos acceso y niveles de escolaridad, tenemos toda la problemática de efectivamente lograr la inclusión educativa de las personas con discapacidad, todavía tenemos población que no sabe leer y escribir y fundamentalmente de personas mayores. Tenemos una población muy significativa de personas que no terminaron el bachillerato. Entonces queremos abordar también estas brechas y no irnos solo con la idea de los promedios generales, porque eso pues puede de alguna manera invisibilizar todas estas desigualdades. Exacto. Tú has mencionado por parte del gobierno de la ciudad que hay una orientación que coincide con la Agenda 2030. Muchos de los retos y demandas sociales de la ciudad están en esta agenda. ¿Cómo coincide el plan de gobierno de Clara Brugada con la Agenda 2030? Y bueno, de pronto se dice que la Agenda 2030 se descuidó este sexenio, bueno, se dicen muchas cosas, pero realmente, ¿qué hacer para poder estar pues con esta agenda que no solo es una agenda internacional? Tú fuiste funcionario de la CEPAL y lo conoces muy bien, pero no solo es eso, sino también son retos y complicaciones que vienen para el mundo en general, ¿no? Por eso es una agenda global. Exacto. Ya no solo es una agenda para los países que se llaman menos adelantados o periféricos, como fue de alguna manera la agenda de los objetivos del milenio. Exacto. La Agenda 2030 implicó un cambio de mirada y objetivo. Entonces, por ejemplo, nosotros coincidimos plenamente con objetivos como eliminar la pobreza o poner fin a la pobreza en todos lados y bajo todas sus modalidades, educación universal a lo largo de toda la vida, salud universal, combate al cambio climático, empoderamiento de las mujeres y las niñas, pues todos estos son objetivos plenamente compartidos por el proyecto que encabeza Clara Brugada y que efectivamente pues la ciudad ha ido obteniendo resultados importantes en muchas de estas materias. Ahora, por definición, nosotros estaremos siempre insatisfechos. Siempre buscaremos mejores niveles de bienestar, más libertades, mayor igualdad, mayor sostenibilidad, y en ese sentido entendemos que la progresividad de las políticas pues es una progresividad que debe ser de carácter permanente para avanzar hacia mejores niveles y calidad de vida para todas y todos. Entonces, en ese sentido, creo que estamos alineados con esta perspectiva y me parece que, por ejemplo, resultados que la propia alcaldesa Clara Brugada tuvo en Iztapalapa en esta materia es importante. A ver, hay un planetario afuera del reclusorio Oriente. Sí. Esa es una cosa fantástica. Sí. En esta utopía Libertad, por ejemplo, tiene un planetario. Y en varios otras de las utopías, el desarrollo por la investigación y el pensamiento científico. En otra de las museos, utopías. tienen varios museos en Iztapalapa. Bueno, y hay un museo de las grietas.
que te enseña a entender la problemática geológica y la problemática de la movilización de los niveles de suelo en la ciudad. Entonces hay una política destinada a socializar el pensamiento, la divulgación científica, y en la medida en que lo hagamos lo más amplio posible, pues vamos a generar también una propensión hacia la búsqueda de disciplinas científicas en niñas, niños y jóvenes. Hay que quitar el miedo. Eso. Hay que quitar la reserva, el terror ante la profesora de matemáticas. No, todo eso hay que irlo cambiando y construir el gusto de saber, la emoción por aprender. Y yo creo que en la medida en que logremos eso, lo demás va a ser un proceso mucho más dinámico, mucho más intenso, mucho más denso. Maestro, en este caso, entonces estamos hablando de una jefa de gobierno futura, bueno, ya próxima, pues que está muy interesada en estos temas y entonces ¿sí se llevarán las utopías a toda la ciudad? Por supuesto que sí, y además las utopías están siendo reconocidas como una de las innovaciones de urbanismo social más importantes de América Latina y se me apuran del mundo. No sé si ustedes conozcan el barco Utopía, por ejemplo. No. Bueno, primero, tener un barco en medio del periférico es una cosa fantástica, de entrada. El primer piso está dedicado a la problemática del calentamiento global. En términos de divulgación científica, cumple un papel muy importante. Muy importante. Y el acuario digital más grande de América Latina, sí. que se puede disfrutar ahí. Y luego procesos en donde se enseña a programar, a llevar determinados programas, a digitalizar, etcétera, como también se hace de manera muy amplia en esta gran red que constituyen los pilares. Entonces yo creo que estamos teniendo unos cimientos muy buenos, un punto de partida muy sólido que efectivamente nos va a permitir una cultura de socialización del pensamiento científico, de los desarrollos tecnológicos, de la capacidad de innovación, pero siempre partiendo de la idea de producir bienes públicos para resolver problemas públicos. Y como lo decía yo al principio, articular el progreso tecnológico con el progreso social. ¿Aquí también estarán incluidas las artes? Por supuesto, por supuesto. En la propuesta de avanzar de manera sostenida hacia escuelas de tiempo completo y de horario extendido, decimos tiempo completo con educación completa. Y para educación completa, el conocimiento de las artes es fundamental. No solo con la capacidad de apreciación y disfrute, sino de producción. Entonces, por ejemplo, la jefa de gobierno ha planteado el poder llevar y dotar de instrumentos musicales a las escuelas, pero no solo la flauta que nos tocaba a nosotros en nuestra generación, no, ahora una cosa en serio, como se ha hecho en las utopías, que se han constituido orquestas comunitarias, el desarrollo del teatro, la poesía, la lectura, etcétera. O sea, cada vez está más demostrado que la capacidad de aprendizaje pasa por el desarrollo de capacidades complejas. Son las artes y es también la filosofía. La filosofía cumple un papel fundamental en el mundo contemporáneo, no porque tenga respuestas, sino porque sabe formular preguntas y preguntas pertinentes. Entonces, en ese sentido, un gobierno muy aliado del conocimiento, de la creatividad, de la curiosidad, del gusto por aprender y que el conocimiento esté en función de los intereses de los demás. ¿Qué te gustaría decirle a la audiencia? Nuestra audiencia pues es tanto la comunidad científica, también la gente, los ciudadanos, las ciudadanas, los funcionarios, en fin, tenemos una audiencia diversa. ¿Qué le dirías? Que vienen buenos tiempos, que vienen iniciativas construidas de la mano con las comunidades científicas, con las comunidades de la ciudad,
en función de hacer de la educación, la ciencia, la cultura, la innovación, el desarrollo tecnológico, como les decía yo, palanca del desarrollo e instrumento del bienestar. ¿A qué venimos? Venimos a servir, venimos a profundizar la transformación y si me lo pidieran reducirlo en una expresión concreta, nosotros lo que queremos es cerrar las brechas de desigualdad y abrir caminos de innovación y bienestar para todos, todas y todes. Muy interesante. Y ya por último, ¿cómo ves, cuál es tu reflexión acerca de que, bueno, tendremos la primera mujer presidenta? Clara Brugada es la segunda, la tercera jefa de gobierno mujer. Sí, ¿no? Porque estuvo Rosario Robles. Sí, exacto. Sí, la tercera mujer en la Ciudad de México, que, bueno, pues la Ciudad de México se ha caracterizado siempre por ser una ciudad innovadora, vanguardista, pero ahora estaremos hacia todo el país y también con una resonancia muy fuerte aquí con Clara Brugada en la Ciudad de México. ¿Cómo ves esto para justamente, como tú has estado en temas de la CEPAL muchísimos años, la inclusión de género, la apertura y sobre todo el mejoramiento para las comunidades? Bueno, yo creo que tiempo de mujeres y de mujeres transformadoras, y Clara Brugada pues no solo es una mujer transformadora, es una mujer feminista que tiene en su trayectoria una larga lucha a favor de la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, entre mujeres y hombres, y que en su programa está, pero en el corazón, en la médula, la búsqueda de la igualdad sustantiva, de la justicia para las mujeres y de efectivamente que el tiempo de mujeres es un tiempo de transformaciones muy profundas que prontamente vamos a estar viendo. Muy bien. Pues Pablo, ¿algo más que nos quieras decir? No, agradecerles el espacio y seguir en esta política de divulgación científica, de socialización del conocimiento y de desarrollar el gusto por aprender y por conocer y por descubrir. Muchísimas gracias, Maestro Pablo Yáñez Rizo. Y bueno, pues gracias a todos por estar aquí en Alcanzando el Conocimiento, en las videocharlas de los miércoles. Nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias. Hasta luego. Alcanzando el Conocimiento.